Hola, ¿qué tal? Paz y bien. ¿Cómo están ustedes? Con alegría compartiendo una nueva cápsula de esta serie denominada La teología en nuestra vida. Nos acompaña una vez más el padre Pablo Zúdar. ¿Cómo estás, padre? ¿Bien? Muchas gracias, padre, por su invitación. Bueno, y Muy amable. hoy tenemos un tema que ciertamente puede levantar polvareda, ¿no es cierto? Que los desafíos o retos de la Iglesia en nuestra época actual. Que son muchos, gracias a Dios diría yo, ¿no? Porque eso manifiesta que somos un cuerpo viviente, ¿no? Pero Pablo, ¿cuáles serían así los desafíos que vos ves o que, digamos, como estudioso de la teología, de la filosofía, como también académico de varias universidades, ¿cuáles son los desafíos que ves actualmente? Bueno, yo diría un poco, como dicen los filósofos contemporáneos, para determinar un poco la cultura contemporánea, nos habla de las tres dimensiones de esta cultura. Cultura de la fragmentación, cultura de la subjetividad y cultura de la comunicación. Así que fragmentación, subjetividad y comunicación. ¿Vamos con la primera? Sí, fragmentación, ¿por qué? Porque en el fondo se niega la posibilidad de una verdad absoluta. Se niega esto, la posibilidad de una verdad absoluta. Todo relativo. Todo es relativo en orden a nuevas adquisiciones. Por ejemplo, si vemos, ¿no es cierto?, las ciencias, continuamente la ciencia avanza hacia nuevas adquisiciones y nuevas perspectivas. Sí. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay una verdad absoluta, sino que todo se relativiza en orden a nuevas adquisiciones y nuevas perspectivas. Por eso se habla de la cultura fragmentaria. Entiendo. Luego, Eso también lo asumió mucho el cardenal Ratzinger antes de ser Papa Benedicto, en ese famoso discurso, ¿te acuerdas? De la dictadura del relativismo, ¿no? Claro, Claro, que habló de eso, ¿no? claro, justamente. Pero, sí, ¿querés hablar un poquito de eso? De lo que Sí, o sea, es fundamentalmente lo que nos proponen los filósofos contemporáneos y que asume mucha gente, ¿no es cierto? Tanto la escuela de Frankfurt como luego los otros filósofos, por ejemplo, Michel Foucault en Francia. Sí, ¿no? Foucault sobre Claro. todo, claro. Luego, evidentemente, entonces se niega todo tipo de posibilidad, ¿no es cierto?, de una ciencia que nos lleve a una verdad absoluta, ¿no es cierto? Luego, ¿dónde se refugia el hombre? El hombre se refugia en la propia subjetividad. Cada persona determina su propia verdad, de tal modo que todo se relativiza en base a cada uno, determina lo que él quiere para su propia existencia. Diríamos, no existe la verdad, sino tu verdad, mi verdad, la verdad del otro. Claro. Por eso, evidentemente, todo se relativiza en orden a la subjetividad de cada sujeto. Claro. Por último, en la cultura de la comunicación. Entonces, ¿dónde encontrarnos? Nos encontramos en la comunicación. Y la comunicación se determina por el consenso. El consenso hace a la verdad y no la verdad al consenso. Digo un ejemplo. Por ejemplo, en muchos países lamentablemente ya está establecido el aborto. Sí. Se hace por consenso. Se niega evidentemente, por lo tanto, la verdad de lo que significa el inicio de la vida humana, de la concepción hasta la muerte. Claro, aclaremos este concepto. Consenso quiere decir que nos ponemos de acuerdo, claro, por diferentes presiones políticas, económicas, sociales, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a sacar esta ley del aborto, aunque sabemos que verdaderamente la vida comienza desde la concepción, pero no podemos estar en esto ahora, así que mejor saquemos la ley del aborto. ¿Me explico? O sea, ahí se está negando la capacidad de la verdad y en orden a este consenso se autorizan muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Ahora yo te diría una cosa que puede mucha gente preguntarse. Cuando hablaste de fragmentación, hablaste de la evolución de la ciencia. Yo entendí el concepto, pero mucha gente podría decir, bueno, pero está bien que la ciencia siga avanzando y vaya descubriendo paulatinamente, por etapas, nuevas cosas. En ese sentido, no es que se niegue una verdad absoluta, sino que simplemente se está en la búsqueda de. Pueden responderte eso, ¿verdad? Ciertamente nadie niega la capacidad del hombre hacia nuevas investigaciones, porque de hecho la ciencia en estos últimos 50 años avanzó enormemente y fue para el bien, ¿no es cierto?, y el progreso de la humanidad, en cuanto que la ciencia misma, ¿no es cierto?, promueva a la persona o promueva a la comunidad. Pero lo que aquí se niega es justamente la posibilidad de una verdad absoluta. Claro, ¿no es cierto? Se niega esa posibilidad. Claro, porque todo se relativiza en orden a lo que el hombre puede conocer y puede realizar.
Y la verdad... El horizonte, Sí. perdón, el horizonte entonces se determina desde la propia subjetividad y la propia dimensión humana, nada más. Exacto, esto es muy importante, ¿no? Porque, a ver, cuando decimos, bueno, yo lo veo así porque yo lo siento así, yo lo siento así, por eso tiene que ser así. Eso es la subjetividad. O sea, algo es como yo lo siento, como yo lo veo, como a mí me parece o como a mí me canta según mi estado de ánimo. Y esto es muy, muy manejado por los medios de comunicación social, que hoy por hoy son los grandes, digamos, opinadores y los grandes creadores de opinión de la gente, no solamente de opinión, sino de actitudes, de criterios, porque no pasan por la razón, sino que pasan por el sentimiento, por la emoción, por la sensibilidad. Justamente estábamos charlando ayer, hay un programa que se llama Yo quiero ser millonario, que empezó por un canal muy importante de Argentina, pero cada noche va presentando como como una apologética de temas que no tienen que ver tanto con el concurso, sino con nuevos estilos de vida que se quiere imponer en la sociedad. En este caso, en uno de estos programas apareció un trans, y entonces hizo una apologética de todo eso, una defensa de todo eso, pero que no tiene nada que ver con el programa, que es un concurso de preguntas y respuestas. Y así lo digo porque lentamente, lentamente los medios de comunicación van cambiando los criterios y también van creando esto del consenso que vos decías, ¿no? Es decir, bueno, la gente comienza con el tema de la tolerancia, hay que comprender las diferencias, tenemos que incluir, no excluir, todo eso que está muy bien a nuestro oído posmodernista, pero en el fondo es una negación de la verdad objetiva, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo podríamos seguir con el tercer punto que me interesa mucho? Porque estamos en el área de la pastoral de la comunicación, ¿no? Claro. O sea, no es la comunicación lo que hace la verdad, sino la verdad determina la comunicación. Exacto. Este es el tema como respuesta cristiana, ¿no es cierto? Tal Porque cual. entendemos que Dios mismo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Bueno, en Jesús encontramos evidentemente esa verdad y la referencia siempre debe ser justamente su verdad. El Evangelio es la instancia crítica última de nuestros proyectos y de nuestras realizaciones. Tal cual. Por lo tanto, entonces nuestra respuesta a la posmodernidad consiste justamente en esto, en saber admitir la presencia absoluta de Dios que nos humaniza. Dios no es negación de nuestra propia identidad, sino que es la auténtica posibilidad de nuestra realización y por lo tanto de nuestra humanización. Como decía Pablo VI, el cristianismo es el auténtico humanismo. Y tampoco es un tirano dictador que nos coarta esta capacidad de crear, de ser libres, porque alguno podrá decir, pero entonces esta verdad absoluta, absolutista diría alguno, ¿no? Que no es así, viene a coartarnos la posibilidad de pensar, la posibilidad de crear, y no es así, de ninguna manera. Por eso, ¿cuál sería la respuesta cristiana a la subjetividad, por ejemplo? Bueno, que nuestra subjetividad siempre está abierta a la objetividad del amor de Dios, que en el fondo planifica siempre nuestra propia subjetividad. Claro. O sea, Dios no es límite de nuestra subjetividad, sino que es la auténtica posibilidad de nuestra propia realización. Exactamente. Viene a enriquecer nuestro sujeto, Claro, para que podamos ser personas, claro, ¿no? No solamente individuos, sino personas con capacidad entonces de trascendencia. Que yo siempre digo esta frase, que no somos un cascote, una piedra arrojada al espacio, ¿no? Qué lindo esto, porque realmente estos tres temas, junto con otros, son muy del posmodernismo de hoy. Se manejan demasiado. Claro. La fragmentación, la dispersión, ¿no es cierto? El subjetivismo, pero exacerbado hasta el punto de que se lleva a lo que el neomarxismo presenta hoy día, con Foucault y compañía, que es a negar al otro que piensa distinto, hacerlo desaparecer, hacerlo desaparecer directamente de la comunicación, de la televisión, de la radio. El otro no existe, lo hacemos callar, que no hable, que no emita opinión. Hasta eso hemos llegado, y en Argentina lo hemos visto muy bien en muchos temas, ¿no? Y también hablamos del otro, de la comunicación. Lo hemos visto en Argentina, tenemos legisladores, diputados y senadores que han pasado por la universidad, se han graduado, se ve que la universidad no ha pasado por ellos, porque a la hora de la verdad, por consensuar, han negado la racionalidad. Ya no digo la creencia, ni la fe, ni las convicciones, digo la racionalidad. Hemos tenido diputados que han escuchado durante 3 meses la exposición de científicos, de juristas, testimonios contundentes a favor de la vida, por ejemplo, pero a la hora de la verdad
votan contra la vida. Allí se ve esto que vos decías de la Claro. comunicación, del consenso. Y no, pero mi partido me pidió que tenemos que votar, no, porque tenemos que bajar línea, no, porque recibimos una presión de las multinacionales, de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de lo que sea. Entonces, esto es el drama del consenso. Un drama tal es este del consenso, que yo digo, si seguimos así, por ejemplo, en los próximos años, Hitler va a ser, por decirlo así, va a ser no sé, un personaje de Disney. Porque evidentemente cada vez más el magnicidio horrible de este señor queda, digamos, pálido, empalidecido ante lo que está ocurriendo. La trata de personas, la muerte por aborto de millones de personas, incluso hasta el momento de nacer, como se está dando en la legislación de algunos países, ¿no? La tortura indiscriminada. Entonces, qué importante que seamos conscientes de esto, porque lo que hemos condenado terriblemente en el siglo XX parece que lo estamos permitiendo abusivamente en el siglo XXI, ¿no? Claro. Por eso digo, es importante reconocer en el fondo que nosotros no somos creadores, sino que somos criaturas. Hemos recibido justamente la existencia desde el amor de Dios a través del amor de nuestros padres. O sea, reconocer entonces el misterio del amor de Dios, nuestra propia existencia, y reconocer que esa dependencia nos libera y no nos esclaviza. Porque la auténtica, justamente, liberación y la auténtica libertad es cuando la asumimos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Así es, y en el amor a sí mismo y a la creación, otro Sí. de los grandes temas de hoy día, ¿no? Así que yo les agradezco mucho a ustedes, también al Padre Pablo, esta posibilidad de desarrollar este lindo tema, los desafíos o retos de la Iglesia en la época actual, y los esperamos en la próxima oportunidad. Paz y bien. Muchas gracias, Padre.